Siempre pensé que con el tiempo estas cosas desaparecerían de tu mente, que lo olvidáramos o incluso pusiéramos excusas, como quien intenta borrar una mancha frotando demasiado fuerte, pero no desapareció. Al contrario, se quedó. Hay días en que basta un ruido que venga del bosque detrás de mi casa para que me quede totalmente paralizada, aunque ahora viva en una ciudad llena de gente y muy lejos de ese lugar. Lo que me pasó cuando era niña no es el tipo de cosas que se comentan en un círculo de conversación. Es el tipo de cosa que entierras, pero la tierra se niega a retenerla. Me crié en un rancho aislado entre las montañas, literalmente entre muros de piedra, sin vecinos, sin ruido de coches, sin comercio. Solo estaba el rancho, el ganado y aquella casa fría que olía a humo. Mi padre era un tipo seco que hablaba más con los animales que conmigo. Mi madre era estricta, metódica y llena de reglas sobre cómo debía comportarse una niña. No reírse a carcajadas, no caminar descalzo, no hacer preguntas que puedan parecer descaradas. Y siempre tuve un fuego extraño dentro de mí, como si quisiera comprender el mundo exterior, escapar de esa vida asfixiante, descubrir por mi cuenta lo que existía más allá de la colina. Por eso adquirí el hábito de huir al bosque. Desde muy pequeña era habitual para mí desaparecer durante horas. Nadie se desesperó, nadie fue tras él. Y honestamente, eso me gustó. En todo ese silencio me sentí más seguro que dentro de casa. El sonido del viento, entre las hojas, el chasquido de las ramas, todos los olores, de tierra mojada, de resina, de madera, me dieron una paz que nunca había encontrado en la gente. A la edad de 11 años esta costumbre ya era una especie de ritual. Cada vez que me sentía sofocado o cuando la ira me estaba dominando, iba. Y fue exactamente después de una pelea con mi madre que todo empezó. Ella me golpeó con una cuchara de madera porque accidentalmente interrumpí a mi padre durante la cena. Ni siquiera dije nada. Serio, solo pregunté si ya había estado en el pueblo ese mes. Pero fue suficiente para que ella me empujara de la silla y me llamara sinvergüenza. Salí corriendo de la cocina, agarré mi abrigo y hundí mis pies descalzos entre los arbustos. Recuerdo que el suelo estaba frío, todavía húmedo por la lluvia de la noche anterior. Caminaba sin rumbo, enojada, llorando, clavándome las uñas en las palmas de las manos para no gritar. Después de un rato, me senté en una gran roca que estaba cerca de un claro donde solía jugar con hojas y ramitas secas. Y allí oí por primera vez un sonido que nunca había oído antes. Un silbido que venía del medio del bosque. Un sonido tranquilo y constante, como si estuviera hecho solo para mí. En ese momento mi cuerpo se congeló. No era común tener gente allí. Los bosques que rodeaban el rancho eran densos y mi padre siempre decía que por allí solo pasaban animales, no personas. Pero el silbido no provenía de un animal. Era afinado, lento, como alguien que llamaba sin prisa. Venía de una dirección que conducía directamente a una parte más densa del bosque, donde casi nunca iba. Me quedé quieto tratando de escuchar más, y entonces oí otro sonido. Pasos, pero no eran pesados. No había ningún ruido de botas ni nada. Eran ligeros, rítmicos, como si alguien caminara descalzo. Pensé en volver corriendo a casa, pero me daba vergüenza volver tan rápido después de haberme ido así. Y también había algo que me atraía hacia allí. Me levanté lentamente, limpiándome la cara que estaba sucia de tierra y lágrimas, y caminé hacia el sonido. La luz entre los árboles se hacía cada vez más tenue, como si el cielo se oscureciese solo en esa parte. Temblaba un poco, pero seguía adelante. Unos metros más adelante, vi una figura parada entre dos árboles espesos. Un niño. Estaba de pie, apoyado contra el tronco, y parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a todo esto. No tenía miedo cuando me vio. De hecho, parecía que ya me estaba esperando. Su cabello oscuro estaba bien peinado, su piel estaba limpia y su ropa estaba impecable. Llevaba una camisa blanca abotonada y pantalones oscuros, nada que fuera acorde con el entorno. Pero lo que más me llamó la atención fue la sonrisa. Era tranquilo, amable, como alguien que se encuentra con alguien que conoce. No dijo nada inmediatamente. Se quedó allí parado mirando fijamente hasta que finalmente dijo: «Corres muy bien, chica del viento». En ese momento me quedé sin palabras. Nadie nunca me había llamado así, y yo ni siquiera sabía cómo podía saber que estaba corriendo. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad. No parecía un adulto, pero tampoco era un niño. Algo allí me confundió. Cuando le pregunté su nombre, respondió sin dudar: «Azael». Y lo dijo como si ese nombre tuviera algún peso, como si yo debiera reconocerlo, solo que nunca lo había oído antes. Me quedé allí, mirándolo desde lejos, sin saber si debía irme o acercarme a él. Lo curioso es que no sentí miedo como normalmente. Sentiría ante un extraño. Había algo en esa presencia que era tranquilizador, como si entendiera lo que yo sentía sin tener que explicarlo.
Asael hablaba lentamente con voz suave, casi sin acento. Él me preguntó por qué estaba triste y le respondí lo mejor que pude, todavía con un nudo en la garganta. Dije que mi madre me odiaba, que quería desaparecer de allí, que nadie nunca me escuchaba. Él asintió como si ya lo supiera todo. Él no intentó consolarme ni decirme que las cosas mejorarían. Acabo de decir que el mundo es injusto con gente como yo. Eso me apretó el pecho porque parecía cierto. Pasamos allí un tiempo que no puedo medir. Parecía que el tiempo se había detenido. El viento no cambió, las ramas ya no se movieron. Fue como si hubiera entrado en otro lugar, donde el reloj del mundo no funcionaba. Y cuanto más le prestaba atención, más sentía que algo en él no tenía sentido. Los ojos, por ejemplo, a veces parecían verdes, otras veces tenían un tinte miel. Pero siempre tenían un brillo húmedo como si estuviera a punto de llorar, o riendo. Empezó a preguntarme sobre los lugares por los que solía caminar en el bosque. Quería saber si alguna vez había estado en el espejo de piedra, un nombre que nunca había oído pero que me intrigaba. Dije que no. Él sonrió y dijo que podía mostrármelo si quería. Dudé. Por instinto, algo dentro de mí me dijo que no continuara, pero habló tan suavemente, sin ser demasiado insistente, que parecía incorrecto negarlo. Al final, acepté, aunque no sabía exactamente por qué. Seguimos un rastro que dijo que conocía, una parte del bosque que nunca había tenido el coraje de explorar sola. Estaba más cerrado. Los árboles se inclinaban sobre nosotros y la luz se atenuaba con cada paso. Las ramas formaban casi un túnel y el suelo estaba cubierto de hojas húmedas. Había allí un olor extraño, mitad dulce, mitad podrido, que me molestó, pero seguí. De vez en cuando oía un ruido que venía desde atrás, como si algo pisara el lugar por donde ya habíamos pasado. Pero cada vez que miraba no había nada, y Asael continuó caminando como si fuera algo normal, como si hubiera estado allí cientos de veces antes. Llegamos a un claro que nunca había visto antes. En el centro había una gran formación de piedra plana, casi como una mesa. La superficie era lisa, con manchas oscuras que parecían quemaduras. Asael dijo que ese era el espejo, y que allí podíamos ver lo que realmente éramos. Me reí un poco avergonzado pensando que era una broma, pero se puso serio. Ella dijo que si ponía mis manos sobre la piedra, podría pedir cualquier cosa que mi corazón deseara y ella me lo mostraría. En ese momento mi cuerpo se congeló. No tenía sentido, pero la forma en que lo dijo, su tono de voz, lo hacía parecer real. Me acerqué a la piedra lentamente. Cuando toqué mis dedos sentí un calor subir por mi mano, como si la piedra estuviera viva. Intenté tirarlo hacia atrás, pero no pude. Asael se acercó y se paró detrás de mí. Me susurró al oído. ¿Quieres escaparte de aquí, verdad? Puedo llevarte. Fue en ese momento cuando sentí un fuerte escalofrío en la nuca, como si alguien estuviera soplando dentro de mi cerebro. Me aparté de la roca con fuerza y tropecé hacia atrás. Él seguía sonriendo, pero ahora la sonrisa ya no era amable. Fue algo extraño, casi orgulloso, casi hambre. Dije que necesitaba regresar, que ya era tarde y mi madre podía buscarme. Él dijo que no, que nadie me extrañaba. Y luego, sin que yo se lo dijera, empezó a repetir cosas que yo me guardaba para mí. Frases que pensé mientras estaba en la cama. Frases que escribí en cuadernos ocultos. Dijo que yo no tenía lugar en el mundo, que incluso el bosque me aceptaría solo porque no podía expulsarme, que mi familia me odiaba, que podría desaparecer de allí para siempre y nadie lo notaría. Empecé a llorar de nuevo, pero no de tristeza sino de miedo. Un miedo frío y real que recorrió mi columna como si alguien hubiera abierto un agujero en mi estómago. Le pregunté cómo sabía todo eso y simplemente respondió, porque te oigo cuando hablas sin sonido. En ese momento sus ojos cambiaron. No es el color, sino la manera de mirar. Eran profundos, vacíos y vi mi reflejo en ellos. Pero no era yo tal como era en ese momento. Era una versión mía delgada, pálida y de ojos apagados. Le di la espalda para correr, pero cuando miré hacia donde habíamos venido, él simplemente había desaparecido. Fue como si el arbusto se hubiera cerrado detrás de mí. Intenté encontrar algún punto de referencia, algún árbol torcido o un tronco caído, pero todo parecía igual, como si me hubieran situado en un lugar completamente distinto. Me giré para preguntarle qué estaba pasando y ya no estaba apoyado en la roca. Estaba más lejos, de pie en un rincón oscuro del claro, con la cabeza ligeramente inclinada y los brazos colgando a los costados. Su expresión era neutra, pero sus ojos brillaban como dos cuentas de vidrio mojadas. Me quedé paralizado, sin saber si correr o gritar. Comencé a caminar hacia atrás tratando de escapar. Y fue entonces cuando oí un ruido que venía del bosque. No era un animal, no era el viento.
Era algo grande y pesado que respiraba agitadamente como si se arrastrara. Azael giró lentamente su rostro hacia el sonido y sonrió. Y cuando volvió a hablar, su voz ya no era la misma. Tenía un tono extraño y bajo, como si fueran dos voces mezcladas. Él dijo: «Ya no tienes que volver». En ese momento me quedé congelado. Uno de mis pies tropezó con una raíz y caí de lado. Cuando miré hacia arriba vi algo moviéndose entre los árboles. No era posible ver el cuerpo entero, solo trozos. Un brazo demasiado delgado, demasiado largo. Una pierna que parecía estar girándose al revés. Y los ojos. Tenían muchos. Varias parejas brillando entre las ramas. Y todos me miraban fijamente. Azael abrió los brazos como si estuviera recibiendo aquello, como si fuera su amigo. Y él dijo, sin mover los labios: «Ella vino porque tú la llamaste. Juro por todo lo que es sagrado que nunca pedí eso». Pero en el fondo, una parte de mí sabía que había alimentado esa presencia con mi ira, mi tristeza, mis deseos de desaparecer. Salté del suelo y comencé a correr en dirección opuesta, sin saber hacia dónde iba. Las ramas me arañaban la cara y me dolía el pecho del miedo. Y detrás de mí oí pasos, pero eran pesados, como si algo mucho más grande viniera detrás de mí. Y el sonido de Azael silbando, como si estuviera guiando la cosa directamente hacia mí. Mi única reacción fue correr. No pensé en la dirección, no pensé si había una salida. Acabo de correr. El bosque parecía más grande, más espeso, como si me tragara. Los árboles estaban más juntos, los troncos más anchos, los sonidos más apagados. Tropecé cada pocos pasos, me arañé los brazos, me corté las piernas con las rocas, pero seguí adelante. La cosa detrás de mí no corría como una persona. El sonido que hacía era irregular, como si algo se arrastrara y arañara al mismo tiempo. Y aún sin verlo bien, sabía que era enorme. Sintió que el suelo vibraba, como si cada paso empujara la tierra. De vez en cuando volvía a oír el silbido, solo que ahora venía de todos lados, como si estuviera dentro de mi cabeza. Dejé de intentar comprender y mentalmente simplemente rogué que encontrara una salida. Mis pulmones ardían y en un momento casi me desmayo por el cansancio, pero el miedo me mantuvo de pie. La sensación era que si paraba ya no existiría. No quedaría nada de mí, ni cuerpo, ni alma, ni memoria. Fue entonces cuando vi una hendidura entre las rocas, un espacio estrecho entre dos bloques enormes, medio oculto por helechos y raíces. Entré sin pensar, arrastrándome, aún con el cuerpo raspado y el hombro sangrando. Me escondí allí hasta que no pude avanzar más, hasta que quedé apretada, toda acurrucada, solo escuchando mi propia respiración y mi propio corazón latiendo dentro de mi cabeza. La cosa se detuvo afuera. Lo sentí. Se la podía oír arrastrándose como garras corriendo sobre las rocas. Un día algo rozó la entrada y el olor que salía de allí era insoportable. Estaba podrido, pero no como basura o animales muertos. Era demasiado dulce, como carne fermentada, mezclada con un perfume viejo y empalagoso. Me hizo sentir enfermo. Me cubrí la boca con la mano para no vomitar ni gritar. Y allí me quedé. No sé por cuánto tiempo. Podrían haber sido minutos u horas. Lo único que sé es que en algún momento el ruido cesó. Y el silencio que quedó era tan pesado como el miedo. Pero no me fui. Me quedé allí, inmóvil, acurrucado, esperando que no me encontrara de nuevo. No tengo idea de cuánto tiempo estuve atrapado en esa grieta. Ya estaba empezando a oscurecer mucho y la poca luz que entraba apenas era suficiente para ver mis propias manos. Solo me fui cuando sentí que el silencio había durado lo suficiente como para convencerme de que había desaparecido. Aún así, cada paso era una prueba de coraje. Mi cuerpo temblaba, tanto que sentía que iba a colapsar. Sus piernas estaban débiles, sus rodillas estaban raspadas, sus manos estaban llenas de espinas. Pero yo quería salir de allí. Necesitaba salir. Caminé de regreso lentamente, tratando de recordar el camino de regreso. Solo que todo parecía diferente. El bosque tenía un olor diferente. El aire era pesado, como si estuviera respirando algo que no era mío. El bosque se sentía vivo, pero no de la hermosa manera a la que estaba acostumbrado. Era como si estuviera irritada conmigo, como si hubiera entrado donde no debía. Comencé a orar en silencio, con voz temblorosa, recordando cualquier oración que mi abuela me había enseñado. En ese momento parecía que era lo único que me mantenía consciente. Me llevó mucho tiempo salir de esa parte del bosque. No recuerdo el camino exacto. Solo sé que de repente reconocí un árbol que tenía una cavidad en forma de ojo. Cada vez que la veía sabía que estaba cerca de casa. Fue entonces cuando mis piernas finalmente cedieron. Caí de rodillas en el suelo y lloré como un niño pequeño. El cielo ya estaba muy oscuro.
con ese azul profundo que precede a la noche. Me levanté con dificultad y caminé hasta el rancho. Llegué con la ropa rota, cubierta de barro y sangre seca. Mi madre estaba en el porche, con un paño en la mano como si estuviera esperando. Cuando me vio, en lugar de correr hacia mí, simplemente dijo: «Ya era hora». Fui directo a mi habitación. Me crucé con mi hermana en el pasillo y sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio. Lo único que pude hacer fue entrar, cerrar la puerta y meterme debajo de la manta. La imagen de Asael y aquella cosa todavía ardía en mi cabeza. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Me quedé allí, con todo el cuerpo dolorido, escuchando el sonido de los grillos y tratando de no pensar en lo que había visto. Pero no funcionó. Cada vez que cerraba los ojos, él estaba allí, sonriente, esperando por mí. Esa noche no dormí ni un minuto. Cada vez que parpadeaba, veía destellos de esa criatura entre los árboles. El sonido del silbato todavía vibraba dentro de mi cabeza como un eco. Me cubrí completamente, incluso la cabeza, pero era como si la oscuridad de la habitación empeorara todo. Alrededor de la medianoche, escuché algo rascando la pared exterior. Un sonido lento y arrastrado, como clavos sobre madera vieja. No tuve el coraje de mirar por la ventana. Me quedé paralizado, con los ojos abiertos en la oscuridad y el corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar en la almohada. Traté de pensar que era solo un animal, tal vez un gato, un búho, algo normal. Pero en el fondo sabía que no era así. Cuando finalmente amaneció, fui directo al baño y vomité. Mi cuerpo todavía temblaba. Pasé todo el día sin palabras. Mi madre no preguntó nada. Nadie preguntó. Y esa fue la peor parte. Parecía que en ese lugar, incluso si yo muriera, ellos seguirían con sus vidas como si nada hubiera pasado. Me sentí invisible y al mismo tiempo como si hubiera quedado marcado, como si aquella cosa hubiera dejado una parte de sí misma dentro de mí. En los días siguientes la sensación solo empeoró. Vi cosas con el rabillo del ojo, sombra donde no debe haber sombra, una figura parada entre el gallinero y el establo. A veces oía mi nombre susurrado mientras lavaban la ropa en el fregadero. La noche se convirtió en un infierno. Me despertaba con el pecho apretado, como si alguien estuviera sentado sobre mí. Una vez soñé que Asael me esperaba nuevamente en el claro. En el sueño me extendió la mano y me dijo que esta vez no me dolería. Me desperté gritando, empapado en sudor, y cuando encendí la lámpara, vi huellas de arcilla secándose en el piso de madera de la habitación. Traté de convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero no se detuvo. Empecé a tener miedo de dormir, miedo de cerrar los ojos, miedo de estar sola incluso durante el día. Una tarde, mientras barría el patio, vi una figura parada al otro lado de la cerca, con el mismo cabello y ropa que Asael, solo que con la cara cubierta de barro. Cuando parpadeé, había desaparecido. No se lo dije a nadie. Nadie lo creyó. Y si se lo decía, sabía que me encerrarían en casa y me prohibirían salir, lo que en ese momento me parecía incluso peor que vivir con esa presencia. Hubo una noche en la que finalmente me derrumbé. Me desperté sintiendo que alguien me llamaba, pero la voz venía desde dentro de mi almohada. Era como un susurro apagado que repetía mi nombre una y otra vez. Cuando me levanté, con los ojos ardiendo y el corazón acelerado, vi que el espejo del dormitorio estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. Me acerqué lentamente y en el centro del cristal empañado se dibujó un ojo enorme, hecho con un dedo, con el centro raspado. Corrí a la habitación de mi hermana y me acosté en el suelo junto a su cama sin decir nada. Me quedé allí hasta que salió el sol, escuchando su respiración, como si fuera el único sonido seguro del mundo. A partir de ese día comencé a tener desmayos, momentos en los que simplemente desaparecí, incluso con los ojos abiertos. Mi madre decía que yo estaba con el cuerpo presente, pero el alma en otro lugar. Una vez me encontraron parado en medio del corral, sin parpadear, en medio de la noche. No recordaba haberme levantado de la cama. Empecé a llevar una medalla alrededor del cuello y mi abuela empezó a darme té de ruda con ajo, diciendo que era para ahuyentar lo que hubiera entrado en mí. Pero nada funcionó realmente. Vivía en un estado de alerta constante, como si estuviera esperando que algo saliera de las paredes. El olor de la habitación cambiaba a veces. Se volvía demasiado dulce, como el olor que había olido en ese claro. Cuando eso pasaba, yo salía corriendo. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a cortar verduras, me corté el dedo y la sangre cayó sobre la tabla de cortar. Ella ni siquiera miró. Simplemente me dijo que lo limpiara. Pero cuando fui a lavar la herida, vi que el agua de la olla empezó a oscurecerse. Pensé que me estaba volviendo loco. Empecé a pensar que tal vez merecía todo eso, que realmente había algún defecto dentro de mí que atraía estas cosas.
Fue entonces cuando mi abuela decidió llevar el asunto al cura del pueblo. Vino al rancho, dijo una fuerte oración en mi habitación y arrojó agua bendita en los rincones. Durante la oración temblaba sin parar. En un momento, cuando dijo una línea sobre espíritus engañadores, me desmayé. Me desperté, acostada en la cama, con todos los miembros de la familia a mi alrededor y mi madre realmente llorando por primera vez. A partir de entonces, las cosas empezaron a cambiar, aunque no de la manera que esperaba. Durante algunos días después de la visita del sacerdote, todo estuvo en silencio. Nadie habló de ello y yo incluso empecé a creer que quizá ya había pasado. Dormí 2 noches completas por primera vez en semanas y mi abuela dijo que lo peor ya había pasado. Pero dentro de mí todavía había una incomodidad, una especie de ansiedad que no podía explicar. Era como si algo todavía estuviera allí, pero tranquilo esperando. Y en efecto no pasó mucho tiempo hasta que las cosas empezaron a suceder nuevamente. Solo que esta vez fue diferente. Ya no veía esa cosa tan a menudo, pero la sentía. A veces sentía el cuerpo completamente frío, como si me hubiera bañado en un río. Los sonidos regresaron. Arañazos, respiración en el oído, pasos fuera de la ventana. Una noche me desperté con la sensación de que alguien estaba acostado a mi lado, aunque estaba solo. El colchón se hundió como si tuviera peso encima. Me congelé, contuve la respiración y permanecí inmóvil durante casi 1 hora. No tuve el coraje de mirar. Cuando el sol empezó a salir, el peso se alivió de inmediato y finalmente pude moverme. En ese momento yo ya no era el mismo niño. Se había convertido en una sombra de lo que una vez fue. Ya no sonreía, ya no jugaba, no entraba al bosque ni aunque me pagaran. Me volví retraído, desconfiado, silencioso, y nadie sabía cómo lidiar con ello. Mi madre decía que yo estaba haciendo un escándalo, que era astuta, pero en el fondo creo que no sabía qué hacer. Mi padre me miró de otra manera, como si hubiera roto algo invisible dentro de la casa. Incluso mi abuela, que siempre había sido mi refugio, comenzó a alejarse lentamente, como si también tuviera miedo de mí. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. Solo deseo que alguien me mirara y dijera, creo en ti, pero nunca he oído eso. Pasó el tiempo y poco a poco las manifestaciones disminuyeron. No desaparecieron por completo, pero se volvieron más espaciados. Un día me di cuenta que ya no olía bien en la habitación, que las huellas ya no aparecían en el suelo, que la voz dejó de susurrar mi nombre. Y ahí entendí que no era porque la cosa hubiera desaparecido, fue porque había dejado de esconderse. Resulta extraño decirlo, pero con el tiempo comencé a extrañar el miedo constante. No es que quisiera recuperarlo, pero el silencio, la ausencia total me mantenía alerta todo el tiempo. Parecía el silencio que precede a la tormenta. La vida continuó de alguna manera, pero nunca volví a ser el mismo. Crecí sin poder confiar en la gente, sin poder abrirme. Nadie nunca supo toda la historia. Solo ahora, a esta edad, y escribiendo esto aquí, puedo organizar lo vivido. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero hay cosas que el cuerpo recuerda incluso cuando la mente intenta borrarlas. Hasta el día de hoy, cuando huelo algo realmente dulce, se me revuelve el estómago. Cuando oigo un silbido, incluso en un anuncio de televisión, se me eriza la piel. Y todavía sueño con esa cara. No la bonita, sino la del principio. Pero el otro, el deforme, el podrido, el que parecía sonreír de hambre. A veces todavía me despierto por la noche sintiendo como si algo me estuviera observando. No todas las noches, pero en las noches más tranquilas, cuando todo en la casa parece detenerse. Me casé joven, como casi todas las mujeres del campo. Me mudé lo más lejos que pude de ese rancho. Tuve hijos, nietos y pretendo ser normal la mayor parte del tiempo. Pero hay días en que me detengo y me quedo mirando al vacío durante largos minutos, recordando aquel día en el bosque, porque solo fue un día. Un solo día que parece haber durado toda una vida. No sé qué fue eso. No sé si Asael era un espíritu, un demonio, una entidad o algo que no tiene nombre. Lo que me atormenta hasta el día de hoy no es en qué se convirtió, sino en qué era al principio. Él era exactamente lo que necesitaba. Apareció cuando me sentía más solo. Él me escuchó, me entendió, me llamó chica del viento. Y esta es la parte que más escalofríos me da. Entró en mí por la puerta más frágil. Él no golpeó. Él no entró. Entró porque yo lo dejé, porque lo necesitaba. Y es por eso que nunca volví a confiar en nadie de la misma manera. Durante muchos años pude seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Aprendí a sonreír en las fiestas familiares, a jugar con mis hijos, a cocinar para mis nietos y a agradecer a Dios por la salud de todos. Pero dentro de mí siempre hay una parte que está alerta, una parte que nunca volvió a relajarse,
Hubo un momento en que intenté hablar con un psicólogo, pero dejé de hacerlo después de la segunda sesión. Él dijo que yo debía explorar más profundamente este trauma infantil, y lo único que pude pensar fue que si cavaba demasiado, podría despertar lo que aún estaba latente. Preferí dejarlo así. Nunca les conté esto a mis hijos ni tampoco a mis amigos. Mi marido solo conoce una versión superficial, y aún así me miró con extrañeza cuando le comenté que oía voces cuando era niña. Así que lo conservo, escribo, y evito ciertos lugares. Nunca más volví a poner un pie en un bosque denso. Ni siquiera hago estelas de luz. El olor de las hojas húmedas me marea. He pensado en volver allí, solo para ver si ese claro todavía existe. Pero solo imaginarlo hace que mis piernas se traben. Lo más extraño es que de vez en cuando siento que Asael todavía está por aquí. No físicamente, pero en pequeños detalles. Como si hubiera dejado un código, una especie de firma que solo yo reconozco. Por ejemplo, una vez mi nieta estaba dibujando en la sala y me llamó para ver qué había hecho. Era un claro, con una enorme roca en el medio. Le pregunté dónde había visto eso y me dijo que fue en un sueño. Mi corazón casi se detiene, pero yo pretendí que era una coincidencia. El otro día fui a visitar a una amiga en una granja y su hijo silbó una melodía de la nada, igual a la que escuché en el bosque. Le pregunté dónde lo había aprendido y me respondió que lo había inventado. Estas cosas me dejan sin aliento. Me recuerdan que quizá nunca terminó realmente. Quizás solo cambió de forma. Se volvió más sutil. Y tengo miedo, no solo por mí, sino por la gente que amo. Porque si me encontró cuando era solo una niña triste, ¿qué le impide encontrar así sin alguien ahora? Intento no vivir en función de este miedo, pero hay días en que gana. Hay días en los que, aun cuando todo a mi alrededor va bien, siento una presión en el pecho, como si algo me estuviera observando detrás de la rutina. A veces, en el silencio de la madrugada, me descubro oyendo sonidos que no puedo explicar. Un susurro apagado que viene del pasillo, el crujido del espejo del baño, el sonido de alguien pasando la uña por el tapizado de la cama. Nunca dura más que unos segundos, pero es suficiente para mantenerme despierto el resto de la noche. Mi marido siempre duerme profundamente y nunca se da cuenta. Permanezco en silencio, solo observando la oscuridad, tratando de entender si es mi cabeza la que aún carga con eso o si hay algo real allí, porque incluso después de tanto tiempo, todavía siento que no fue solo un trauma, no fue solo una alucinación infantil. Eso fue real, real e inteligente. Él sabía dónde meter la pata, sabía qué decir. Y lo que más me asusta hasta el día de hoy es que si apareciera ahora, con ese mismo rostro hermoso y esa misma voz dulce, una parte de mí todavía estaría tentada a escucharlo. He pensado en escribir esto otras veces, pero nunca tuve el coraje. Me encontré iniciando, deteniendo, rasgando papeles, cerrando documentos sin guardar. Creo que una parte de mí pensó que al decirle esto le devolvería la llamada, pero ahora necesito contarlo. Necesito dejarlo constancia, porque si un día alguien de mi familia siente algo parecido, quizás esto sirva como advertencia. Quizás sirva para demostrar que no es una locura, que no está todo en la cabeza. No sé exactamente qué era Asael, pero sé lo que me hizo. Y sé que se alimentó de la fragilidad, de la tristeza, del deseo de escapar. No apareció como un monstruo. Parecía todo lo que un niño solitario necesitaba. Y eso para mí es lo más aterrador. Él podría ser cualquier cosa. Alguien. Podría estar ahora mismo en una escuela, en un patio de recreo, en cualquier casa, esperando al próximo niño lo suficientemente triste como para abrir la puerta. Conmigo fue así. Lo abrí. Y nunca logré cerrarlo por completo. Cuando mis hijos eran pequeños, los observaba con una atención que rayaba en la obsesión. Si alguno de ellos se quedaba demasiado callado durante mucho tiempo, yo iba a ver qué estaban haciendo. Si alguien hablara consigo mismo, aunque fuera en broma, yo estaría alerta. Nunca los dejo ir a jugar solos en un lugar con mucha vegetación, ni siquiera en un parque con muchos árboles. Y cada vez que me preguntaban por qué, yo daba alguna excusa diciendo que era por seguridad, pero por dentro era como si temiera que Asael pudiera encontrar una manera de atravesarlos. Nunca he visto nada con ellos, gracias a Dios, pero el miedo nunca desapareció. Hoy, aunque ya son todos adultos, a veces veo a mis nietos jugar y me descubro analizando cada gesto, cada cambio de humor. Si alguno de ellos está muy triste o en silencio durante días, me duele el corazón. ¿Por qué? Ahora sé cómo empieza. Sé el tipo de vacío que está buscando. Y eso nunca me abandonará. Nunca. Lo más cruel es que si le contaras esta historia a alguien que nunca ha pasado por algo parecido, se reiría.
Dirían que es una imaginación fértil, un trauma no resuelto, un delirio infantil. He intentado creerlo yo mismo. Me he esforzado mucho por pensar que era solo una ilusión causada por una infancia muy dura, pero no funciona. No con los detalles que recuerdo, no con los olores, las palabras exactas, los ojos cambiando de color, no con el silbido que todavía oigo cuando todo se vuelve demasiado silencioso. Sé lo que vi y sé lo que sentí, y más que eso sé que todavía está ahí, porque nada tan preciso, tan calculado desaparece sin dejar rastro. Él sabía exactamente dónde estaba. Él sabía lo que estaba pensando. Él sabía que lo seguiría. Y si no hubiera sido por ese impulso de correr, tal vez nunca habría regresado. O peor aún, quizá habría regresado diferente, con él dentro de mí, con otro nombre, con otra cara. Hubo un momento después de que los niños crecieron y se fueron de casa en que el silencio en la casa empezó a molestarme nuevamente. Era un silencio diferente al del rancho donde crecí. Aquí se oía el sonido de coches lejanos, vecinos hablando, la televisión de fondo. Pero por la noche, cuando todo eso se desvanecía, el mismo tipo de vacío me rodeaba nuevamente. Comencé a dejar la televisión encendida solo para no escuchar demasiado. Tenía miedo de estar sola, con mis pensamientos, porque entonces él regresaría. A veces no había una imagen ni un sonido claros. A veces era simplemente la sensación de estar siendo observado, esa impresión de que hay alguien en la misma habitación, aunque todo esté cerrado. Una vez estaba planchando ropa y de la nada sentí un aliento frío en la nuca. Me giré pensando que era el viento de la ventana, pero la ventana estaba cerrada. Sabía lo que era. No era una presencia física, era el recuerdo vivo de él rondando. Él nunca se fue realmente. Él simplemente aprendió a estar callado, incluso en los buenos días, incluso en los momentos en que todo parece estar bajo control. Hay momentos en los que siento esa presencia, como si me hubiera marcado de una manera que no podría borrarse, como si hubiera dejado algo en mí, no un objeto, no una maldición explícita, sino un espacio, una especie de fisura, como una grieta emocional por donde puede volver y volver a colarse. Me enseñó a vivir con una especie de cautela, que no tiene nombre, una vigilancia interna. Nunca me permito ser completamente vulnerable. Nunca me dejo hundir demasiado en la tristeza, porque sé que es ahí donde se alimenta. Y tengo miedo de que un día, en una de esas fases difíciles de la vida, no pueda mantenerlo alejado. Tengo miedo de que en el momento adecuado o en el momento equivocado me vuelva a llamar, porque nunca necesitó mucho, solo silencio, dolor y un corazón frágil. Y por mucho que haya sobrevivido, sé que aún llevo ese vacío. Yo soy la puerta que logró abrir. He leído mucho sobre el trauma, sobre recuerdos distorsionados de la infancia, sobre la histeria colectiva y sobre los trastornos del sueño. Traté de racionalizar todo lo que experimenté. Juro que lo intenté. Durante un tiempo incluso pensé que se trataba de esquizofrenia o algún episodio disociativo. Pero cada vez que estaba cerca de aceptar esta versión, pasaba algo. Un detalle, una coincidencia demasiado específica, un recuerdo que regresó con una claridad aterradora, como el sonido exacto de los pasos de Asael, que hasta el día de hoy reconocería con los ojos cerrados, o el sonido que hacía la respiración de la criatura, un ruido húmedo y pesado diferente a todo lo que había oído antes, o incluso la forma en que dijo mi nombre. No era una llamada común, fue como si lo estuviera diciendo desde dentro de mi cabeza. Estas cosas no desaparecen, ellos se quedan, se pegan a la piel, y por más que intento ponerme la armadura de la lógica, hay días en que la armadura es demasiado delgada y el recuerdo perfora como un cuchillo afilado. Cuando miro hacia atrás, lo que más me repugna es lo vulnerable que era. Yo era solo una chica que quería alejarse de casa por unas horas. Solo quería respirar lejos de los gritos, las exigencias y los castigos. Solo quería paz. Y apareció como paz. Se vistió de comprensión, cariño y escucha. No sé si él me eligió o yo lo atraje con mis pensamientos. Y esa duda es lo que más me carcome. Porque si yo fui quien abrió el camino, si yo fui quien lo dejó entrar, ¿qué garantías me da de que no pueda volver a hacerlo? ¿Y si no fuese una entidad cualquiera? ¿Y si fuera algo que se alimenta precisamente de eso? Del dolor de quienes no encuentran espacio, porque nadie se dio cuenta, nadie me vio realmente en ese momento. Y él vio dónde dolía, dónde faltaba. Fue directo a esa herida y se presentó como la cura. Y solo cuando ya era demasiado tarde mostró los dientes, literalmente, porque lo vi cómo el rostro se desmoronaba, los ojos se salían, la piel se oscurecía, y aún así, una parte de mí todavía reconocía esa misma sonrisa. Eso es lo que me persigue,
El monstruo tenía la cara de alguien que me ofreció refugio. Por eso, hasta el día de hoy tengo miedo de encariñarme demasiado con la gente demasiado rápido. Miedo a confiar en alguien que me ofrece exactamente lo que necesito oír. Aprendí a desconfiar de la ternura fácil, de las dulces promesas, de la bondad que llega sin razón. Porque así empezó todo. Ya me he alejado de la gente buena por puro instinto, por miedo a volver a ser manipulada. Hay gente que nunca entendió mi camino. He oído que soy fría, cerrada y calculadora, pero nadie tiene idea de cuántas versiones de mí mismo tuve que matar para quedarme aquí. La Guadalupe de antes de ese día nunca regresó. Lo que quedó fue alguien que vivía en alerta, que medía sus palabras, que analizaba todo. Puedo parecer tranquilo por fuera, pero por dentro el terreno es frágil. Camino con cuidado, como si alguna emoción fuerte pudiera despertar algo que estaba dormido o escondido, esperando. Algunas noches, cuando la casa está oscura y solo el tic-tac del reloj me hace compañía, me pregunto si todo podría haber terminado de otra manera. Si yo hubiera aceptado seguir a Asael hasta el final, si hubiera puesto ambas manos sobre esa piedra sin dudarlo, ¿qué habría sucedido? ¿Realmente habría desaparecido? ¿Muerto? ¿Se convirtió en otra cosa? ¿O podría ser que me había llevado a algún lugar del que nadie sabe nada? A algún rincón del mundo donde se retiene a personas que desaparecen sin dejar rastro. Lo más extraño es que una parte de mí, una parte muy pequeña que odio admitir que existe, todavía siente curiosidad. Uno todavía se pregunta qué pasó después, qué clase de promesa me estaba ofreciendo. Y eso me asusta más que cualquier ruido, cualquier sombra, cualquier pesadilla. Porque si después de todo, incluso habiendo sobrevivido a eso, todavía llevo una chispa de duda, entonces quizás no he escapado del todo. Quizás dejó una semilla, y tal vez solo esté esperando el momento adecuado para florecer. Fue precisamente por ese miedo que casi me asusté cuando mi nieta, que en ese momento tenía unos 7 años, empezó a pasar mucho tiempo sola. Dijo que le gustaba hablar con las voces del viento. Cuando escuché eso sentí un escalofrío en la espalda. Era exactamente como hablaba cuando era pequeña. Fingí estar tranquilo. Dije que era solo mi imaginación, pero presté atención. Empecé a escuchar detrás de la puerta de su dormitorio, prestando atención a los dibujos, las canciones que tarareaba. Un día estaba en el patio trasero y comenzó a silbar una melodía lenta y prolongada, idéntica a la que me llamaba en el bosque. Me acerqué a ella, le agarré la mano con fuerza y le pregunté dónde lo había aprendido. Ella me miró asustada y dijo que un niño hermoso le había cantado en un sueño. Temblé de la cabeza a los pies. Esa noche no pude dormir. Me senté en la sala de estar, con la luz encendida, preguntándome si volvería, si hubiera encontrado una nueva escapatoria, si a mi nieta inocente la llamaran igual que a mí. Al día siguiente la llevé a la iglesia. No dije la razón exacta, solo dije que era importante orar. Le pedí al sacerdote que la bendijera, le pusiera agua bendita en la frente y le diera un pequeño rosario. Desde entonces nunca más volví a escuchar esa melodía. Ella nunca volvió a hablar del niño bonito, pero no bajo la guardia. Yo miro, todo el día, cada tarde, porque si hay algo que he aprendido es que no termina, simplemente cambia de forma. Puede desaparecer durante meses, incluso años, pero él sabe esperar, no necesita apresurarse, solo necesita un momento de fragilidad, un segundo de brecha, y sé que puede abarcar generaciones, adaptarse, aparecer de la manera correcta, en el momento correcto, con la cara correcta, y eso es lo que más me asusta. Porque no hay forma de protegerse de algo que sabe exactamente dónde duele. Quien escucha lo que nadie más oye. Eso te ofrece lo que más deseas cuando nadie más parece capaz de verte. Hay días en que me pregunto si todo esto realmente sucedió como lo recuerdo. Si mi mente de niño no exagerara, si los años no aumentaran los detalles ni confundieran las fechas. Pero luego veo la cicatriz en mi hombro, donde me arranqué la piel que se escapaba por la grieta entre las rocas. Recuerdo la textura de la piedra espejo, el olor imposible de olvidar, la sensación gélida cuando me susurraba al oído sin estar cerca. Recuerdo todo como si fuera ayer, y aunque el tiempo haya puesto una capa de polvo sobre el recuerdo, solo hace falta una pequeña cosa para levantarlo todo de nuevo. Un olor, un sonido, una frase dicha sin querer. Él vive en estos espacios, en estas grietas. No necesita volver a aparecer para existir, porque su presencia para mí ya forma parte de mi estructura. Yo llevo esto no como un secreto, sino como una cicatriz que todavía duele cuando el tiempo cambia. Sé que habrá gente que leerá esto y pensará que es una invención, que es solo una historia rara,
de esas que hay en internet, o que soy una vieja loca intentando llamar la atención. Pero ya no me importa. No escribí esto para convencer a nadie. Escribí para sacarlo a la luz. Porque guardar todo esto durante tantos años es pesado. Me consume lentamente. Y también lo escribí porque si alguien más está pasando por algo similar, tal vez lea esto y se dé cuenta de que no está solo, que ella no está loca, que hay algo ahí fuera que se alimenta de nuestro vacío, quien sabe esperar, escuchar, adaptarse. Y cuando aparece no parece un monstruo, es un consuelo. Ven como refugio, viene como respuesta a todo lo que no puedes decir en voz alta. Y así es como entra, no por la puerta principal, pero a través de la grieta de lo que no le muestras a nadie. Hace no mucho tiempo, hace unos meses, me desperté en mitad de la noche con una sensación extraña. No era miedo exactamente, era como una incomodidad física, como cuando alguien te mira fijamente durante demasiado tiempo. Me levanté, caminé por la casa en silencio y todo parecía normal. Pero cuando regresé a la habitación, el espejo de la cómoda estaba empañado, como si alguien hubiera respirado muy cerca de él. Mi corazón se aceleró. La ventana estaba cerrada. Nadie más se había levantado. Pasé rápidamente mi mano sobre el cristal, intentando borrar cualquier rastro, y me fui a dormir con la luz encendida. Desde entonces empecé a recibir de nuevo pequeñas señales. La radio que se enciende sola, el reloj que siempre vuelve a la misma hora, el gato del vecino que maulla en mi puerta sin motivo. Podría ser una coincidencia, lo sé, pero después de todo lo que he pasado, he aprendido a no subestimar las señales. Nunca fue obvio. Él nunca apareció rompiéndolo todo. Apareció cuando nadie más lo vio, cuando nadie más estaba escuchando. Y así es como sé que podría regresar. Hoy soy una señora mayor, con un cuerpo más frágil y una mente cansada. Pero hay una cosa que no ha cambiado. La parte dentro de mí que todavía observa. Eso todavía espera. Todas las noches me siento en el porche, con una manta alrededor de las piernas y una taza de té en las manos, pero nunca me relajo del todo. Mis ojos siempre están escaneando el horizonte, las malas hierbas en el patio trasero, las sombras detrás de los árboles. Y a veces siento que está ahí. No veo, no oigo, pero siento, como si Asael simplemente estuviera observando. Espera, quizás no sea para mí. Tal vez por otra chica con ojos llenos de tristeza y deseos de desaparecer. Y esa es la parte que más duele. Saber que en algún lugar alguien podría estar viviendo ahora mismo lo que yo viví aquella tarde. Y a diferencia de mí, es posible que no escape a tiempo. A veces me pregunto si alguna vez fue realmente alguien. Si Asael era una persona antes de convertirse en eso. Si un día él también fue un niño herido, invisible, que no encontró quien contuviera su dolor y terminó siendo lo que llegó a ser. Es una idea que me persigue y me reconforta al mismo tiempo, porque si así fuera entonces no nació siendo un monstruo. Se hizo, forjado en la soledad, la ira y el olvido. Y si con él fue así, ¿qué me garantiza que no le pueda pasar a otro? ¿Qué me garantiza que yo ese día no estaba a unos pasos de convertirme también en algo parecido? De desaparecer y renacer como otra cosa, en ese espejo de piedra que me mostró. Llevo esta duda como quien lleva una piedra en el bolsillo, pesado, silencioso, siempre presente. No importa cuánto haya cambiado la vida, ni cuántos años hayan pasado. Hay cosas que nunca olvidamos. Hay dolores que no curan. Hay presencias que no desaparecen, simplemente aprenden a ocultarse mejor. He pensado en volver allí, solo una vez, solo para ver si ese lugar todavía existe. La piedra, el claro, los árboles encerrados en un túnel. Pero algo dentro de mí se congela. Una parte de mi mente dice que si vuelvo a poner un pie allí, él lo sabrá, él lo sentirá y vendrá, no para asustarme, sino para continuar lo iniciado. Y no sé si hoy, con toda la vida que he construido, con hijos, nietos y una rutina que me mantiene con los pies en la tierra, tendría fuerzas para resistir, porque ahora sé lo que es, y él también me conoce. Él sabe que incluso después de todo, una parte de mí todavía se siente tentada a escuchar. Una parte de mí aún lleva consigo ese vacío que él reconoció también. Así que no voy a volver, nunca, ni siquiera para comprobarme a mí mismo que era real. No necesito pruebas. La mayor prueba es el hecho de que estoy aquí, escribiendo esto, todavía con miedo de apagar la luz. Hay gente que dice que el tiempo todo lo cura, que lo olvidemos, que quede solo en el recuerdo, que el dolor disminuya, pero no es exactamente así. El tiempo no lo cura todo. Enseña cómo vivir juntos. Ocultación, sonriendo sobre el agujero. Lo que viví aquella tarde entre los árboles no se convirtió en un recuerdo,
Se convirtió en parte de mi identidad. Moldeó lo que soy, las decisiones que tomé, los muros que construí. Y lo peor es que no fue solo el terror del momento. Fue el después, el silencio, el peso de nadie creyendo, la sensación de estar solo con algo tan grande que ni siquiera podía nombrarlo. Y eso lo llevo conmigo hasta el día de hoy, como un equipaje que nadie ve, como un olor que nunca abandona tu ropa, como una sombra caminando medio paso detrás de mí, siempre ahí. Espera, si has leído hasta aquí puede que pienses que todo esto es una exageración, que una señora mayor solo está tratando de darle sentido a cosas que nunca fueron reales. Yo mismo quise creer esto durante muchos años. Me aferré a las explicaciones, a la fe, a la psicología, pero nada me quitó la certeza de lo que vi, de lo que sentí. Y aunque un día la ciencia consiga darle un nombre, no cambiará lo que queda. No cambia el hecho de que estuve allí, que me engañaron, me sedujeron, casi me tomaron, y por poco me escapé. No porque fuera fuerte, sino porque el miedo me empujó en el momento justo, porque por suerte o por Dios algo dentro de mí me gritaba que corriera. Y corrí con todo lo que tenía, y desde entonces he estado corriendo en interiores, de él, de mi parte, de memoria, y la posibilidad de que un día todo esto vuelva a empezar. Hoy lo único que hago es intentar mantener la distancia con aquello que una vez me tocó. Vivo mi vida lentamente, rodeada de rutinas, plantas, recetas sencillas y voces familiares. Y sin embargo a veces siento un cambio en el aire, como si el tiempo hubiera dado un pequeño giro, una grieta invisible se hubiera abierto y el recuerdo se hubiera colado a través de ella. En estos momentos respiro profundamente. Recuerdo la piedra, desde el silbato, del sonido que venía de detrás de los árboles, de la sonrisa que nunca pude borrar de mi mente, y me obligo a continuar. Preparar café, hacer la cama, alimentar el cuerpo y engañar al corazón, porque en el fondo sé que hay cosas que no se pueden superar, solo se puede sobrevivir. No sé si algún día tendré paz total. A veces pienso que la paz completa es para aquellos que nunca han visto el otro lado de las cosas. Yo vi lo que vive entre las grietas de la realidad. Vi lo que se esconde detrás de la comodidad, el cariño, la dulce promesa. He visto lo que pasa cuando la desesperación se encuentra con algo que realmente escucha, y no hay manera de dejar de verlo. No hay forma de eliminarlo. Lo que me consuela un poco es saber que, aún sin entender, logré regresar. Me escapé, me resistí, y aún marcado, aún embrujado, todavía estoy aquí, contando esta historia. No asustar, pero para advertirte. Así que si un día estás solo, triste, queriendo escapar de todo, y si alguien aparece de la nada y te ofrece exactamente lo que necesitas oír, detente. Mira bien, escucha atentamente, y si puedes no sigas, porque el peligro no viene gritando, llega en silencio, con ojos brillantes y un bonito nombre en la boca. Y cuando todo está en calma, cuando parece que todo ha terminado, es cuando ocurre lo peor, porque así fue exactamente como me pasó a mí. Todo empezó y terminó, en un solo día, y hasta el día de hoy todavía no sé cómo explicarlo. Solo sé que sucedió, y desde entonces nunca he vuelto a ser el mismo.